comunicación con la doctora Florencia Baglioni, quien es médica especialista en hemoterapia y hematología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Hola, ¿cómo anda Pablo. usted? Bien, bien, acá con calor y como decías, esperando que mañana aparentemente otro tormentón. Esperemos, así baja un poquito la humedad. Bueno, doctora, un placer escucharla. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Salud para todo Buenos Aires. Y bueno, como especialista, vamos a hablar sobre leucemia, que es una palabra, bueno, todas las palabras nos asustan cuando hablamos de tumores, de cáncer, y sobre todo hay tanto mito con respecto a esto y tanto para aprender, ¿no? Pero en principio, doctora, si usted es tan amable, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces escuchamos en los medios que a alguien conocido se le detecta leucemia a cualquier edad de la vida. Y bueno, hay muchos factores para tener en cuenta. En principio, conocimiento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de leucemia? Bueno, la leucemia es un tipo de enfermedad maligna de la sangre. La médula ósea es la fábrica de células de la sangre y allí se está alojada dentro de los huesos, por eso no se sabe bien dónde está. Bueno, es como un líquido más espeso, como sangre, pero más espesa, adentro del hueso. El hueso es el estuche. Y ahí están todas las células madre que van a dar a las glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? Allí se fabrican, es el árbol genealógico hasta que están maduras y salen a la sangre periférica. La leucemia es una enfermedad que cuando un proceso en general se asocia a lo genético, si bien hay factores que pueden estar desconocidos, pero hay una alteración genética en esa fabricación de células, entonces empiezan a crecer descontroladamente y a eso se le llama leucemia, un tumor de las células de los glóbulos blancos que son parte de la enfermedad o digamos se produce en ese crecimiento anormal, ¿sí? De toda Ujú. esa progenie de células de glóbulos blancos. Que es Bien. para defendernos. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Las defensas, formar anticuerpos, defendernos, ¿sí? Ujú. Entonces la Sí. leucemia se refiere a eso. Y muchas veces el debut es con un aumento de glóbulos blancos, aunque una leucemia puede cursar debutando con glóbulos blancos bajos, ¿sí? Pero en general muchos glóbulos. Entonces esto está, es verdad que es una palabra que asusta, porque en realidad es una enfermedad maligna que requiere emergencia en el tratamiento, sobre todo la leucemia aguda, porque vamos a ver que hay agudas y crónicas, pero en general a la que se le tiene más miedo es esta que digo yo, que crecen mucho los glóbulos y hay aumento. Entonces, en un test de sangre, un hemograma que se hace de rutina para un chequeo general, aparecen los glóbulos altos. Pero no todos los glóbulos altos son leucemia, Claro, ¿sí? estaba pensando justamente en esto, que muchísimas cuestiones pueden dar un alto índice de glóbulos blancos, ¿no? Justamente usted creo que se iba a entrar en esta parte. Claro, porque bueno, son parte de las defensas. Entonces, hay glóbulos blancos, a su vez, hay subtipos. Glóbulos blancos o lo técnico es leucocitos, que se lee Ujú. en test de sangre, ¿no? Si hay algo que no se entiende, por favor, interrumpime y volvemos, porque a Sí, veces claro, claro. son enfermedades que a veces se complejiza relatar. Entonces, dentro de los glóbulos blancos, así como hay rojos, blancos y plaquetas, los rojos son los que transportan el oxígeno, los blancos las defensas, las plaquetas tienen que ver con la coagulación. Los glóbulos blancos son para defendernos, entonces frente a una infección aumentan, es lógico, porque eso es normal, es lo Ujú. esperable que aumenten. Pero hay un subtipo que aumenta que dentro de esos glóbulos blancos son los neutrófilos, son los que más en general hay en todo ese subtipo de glóbulos blancos, que son los que nos defienden primero. También hay linfocitos y esos en general actúan en enfermedades virales, entonces bajan. Hay glóbulos, digamos, bajan los glóbulos porque hay más linfocitos, digamos, para que se entienda. Por eso digo, no todas las reacciones inmunológicas normales cursan con glóbulos blancos altos, que es lo esperable, o también bajos, que también es esperable, depende si nos infectó una bacteria, un virus, un Ujú. parásito, etcétera. Eso es lo normal. Ahora, cuando Claro. crecen controladamente porque hay una mutación en ese árbol genealógico de células de la sangre, ahí sí estamos hablando de algo patológico. No es la Ahora, única enfermedad oncohematológica la leucemia, perdón que te interrumpa, pero no, digamos no. la que se tiene como más respeto, ¿no? Porque hay otras enfermedades oncohematológicas. Y como te decía, neutrófilos, linfocitos, dentro de toda esa batalla que tienen los glóbulos blancos, la leucemia mieloide tiene que ver con la leucemia en donde lo genético está alterado de la serie mieloide que va a dar con
su célula hija, que son los neutrófilos, y lo que tiene que ver con linfoide, que ese es otro tipo de leucemia, por eso se dividen en leucemias mieloides y leucemias linfoides. Depende de qué rama actúa o, digamos, está más enfermo, ¿sí? Ujú. Está la mutación. Entonces hay una leucemia mieloide, siempre va de la mano de leucemia que mieloide, linfoide, bla, 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 ¿sí? Y a su Bien. vez crónica o aguda. Doctora, a ver, primero, genética puede influir y además, ¿a qué deberíamos prestar atención? Porque usted me decía un hemograma, análisis de sangre, que ustedes, bueno, son las que saben y se van a dar cuenta de lo que estamos cursando. Pero digo, a ver, en los que de repente hacen un análisis anual o cada 2 años, ¿qué deberíamos notar nosotros a nivel sintomatológico? Que podamos detectar, decir, che, acá hay algo que no está bien. Excelente pregunta. Bueno, puede aparecer mm, como un hallazgo de laboratorio, espontáneo, esporádico, o tener síntomas, que eso en general con la aguda son más pronunciados porque justamente es de instalación rápida aguda. Como te decía, la fábrica de células sangre lo que fabrica es todas estas células, entonces, como empiezan a sobrecrecer, no dan lugar a que crezcan las buenas. Entonces, hay cansancio, agotamiento, ¿sí? Puede haber fiebre, ya sea por la misma enfermedad o porque hay predisposición a infecciones, justamente porque hay menos defensas buenas, hay muchos glóbulos blancos de los malos, pero pocos de los buenos, o están Ujú. mal formados, y sangrado. ¿Por qué? Porque los Ah, glóbulos rojos descienden, las plaquetas descienden, los glóbulos rojos transportan, como te decía, oxígeno, entonces uno se cansa más, se siente como que está más agotado, producto de que bajan los glóbulos rojos, claro. menos plaquetas, entonces hay sangrados que pueden ser como puntitos rojos en el cuerpo, o hematomas, o sangrado por encías, ¿sí? Ah, bien. En general eso, y bueno, y fiebre, como te decía, ¿no? O sea, ya sea por una infección o mismo la enfermedad, porque todo eso genera mucha liberación de las sustancias que tienen los glóbulos blancos adentro, entonces hay toda una descompensación en el cuerpo, entonces la misma enfermedad puede dar fiebre, aún sin estar Ujú. infectado. Pero igual como médicos nosotros tendemos a buscar si hay infección para poder tratarla. Eh, los Sí. signos, en resumen, son de insuficiencia medular. ¿Por qué? Porque hay un montón de glóbulos rojos, perdón, de glóbulos que están creciendo, entonces bajan los buenos, los rojos, las plaquetas, cansancio, fiebre, pérdida de peso, sudoración también puede ser un síntoma. Ujú. Eh, eh, como te decía, fiebre Algunos, alta, algunos síntomas quizás hasta son ganglios. generales. Claro, perdón, doctora, ¿eh? Digo, algunos Sí, síntomas hasta incluso son generales. Entonces tiende el claro. paciente quizás a decir, bueno, pero ya va a pasar. Esta sintomatología es constante y además estaba pensando, ¿no? En figuras, qué sé yo. Esto sale a la luz cuando hay alguna figura del espectáculo, entonces el caso salta a la luz. Dice, no, me están haciendo varios estudios o tardan en el diagnóstico. Y la pregunta es, para ustedes, los especialistas, ¿es un diagnóstico que se tarda en llegar? Para completar el estudio tarda. ¿Por qué? Ah, Porque nosotros como bueno, hepatólogos nosotros podemos ver, hacer un pinchacito en el dedo, ver la sangre o hacer una punción de médula ósea, que es como, no sé, siempre pongo el ejemplo, como un sacacorchos, es un instrumento, una aguja así de larga que va a ir a punzar el hueso, determinados huesos, el de la cadera, por ejemplo, entonces se saca sangre de médula, que como te decía es sangre más espesa. Eso lo podemos ver y hacer el diagnóstico. Pero para terminar de tipificar, porque hoy se conoce que hay leucemia mieloide y crónica, porque podemos a ver, medir la a alteración ver, doctora, genética, si es mieloide, no se sé, según está, lo de blasto, que se llama ahora la sí. célula tumoral leucémica, poder inferir si es un subtipo a su vez de célula de leucemia mieloide, a buscar mutaciones genéticas Doctora, se está perdiendo la comunicación. que estas se producen al A azar, no ver, se no sé si me heredan, casos escucha la puntuales doctora. como tiene más. A ver, doctora, bueno, porque se estaba entrecortando ahora, a ver, claro, porque se estaba entrecortando todo lo último que dijo, lamentablemente no se escuchó. A ver, ahora si me escucha mejor.
El diagnóstico lo podemos hacer por Ahora un sí. extendido de sangre o de médula ósea. Nosotros los hematólogos que tenemos el ojo entrenado podemos determinar si es leucemia mieloide, linfoide y qué subtipos a su vez de esas leucemias, pero para no complejizar la explicación, que es muy técnica, podemos ir a pedir estudios de mutaciones genéticas y otros estudios de mayor complejidad que digamos, miden el subtipo de célula leucémica por unas proteínas que los glóbulos, así sean anormales, tienen en la superficie de esa célula a nivel muy microscópico, digamos, para explicarlo. Y todo eso a lo mejor demora. Por ejemplo, una citometría de flujo puede estar en el mismo día, pero quizás un citogenético o un estudio molecular no, y una Claro. biopsia que merece un estudio anatomopatológico en donde el tejido tiene que tener cierta preparación, quizás dura un poco más. En general, nosotros de un día para el otro podemos saber si es leucemia o no, o sea, en el momento. En el momento se puede determinar si es leucemia o no. Ahora, si yo quiero ver qué subtipo y estudio mutacional o qué transcripto voy a ir a buscar, eso puede demorar un poco más por la complejidad del estudio en sí. Sí, pero en general en una semana se puede tener el estudio y en algunos casos, depende del acceso a esos estudios, puede tardar 2 semanas, 3 semanas. Depende de dónde esté y qué medios tenga de accesibilidad a eso. Doctora Baglioni, a partir del diagnóstico, ¿qué empieza? Digo, esto es un traje a medida para cada paciente en cuanto al tratamiento. Hay tratamiento gold standard para este tipo de patologías. Expectativa de vida. Es duro hablar de esto, pero bueno, información con respecto a una vez que ustedes ya diagnostican. Claro, bueno, depende si es una leucemia mieloide o linfoide y si es aguda o crónica. Si vamos al hecho de una leucemia aguda, el paciente va a requerir internación y hay que ver qué edad tiene el paciente para poder recibir quimioterapia de alta intensidad. Esa sí es la típica quimioterapia que se le cae el pelo al paciente, y después hay que medir otras cosas en función de lo citogenético, de lo molecular, y sacar el riesgo para ver si en el día de mañana, si responde, va a requerir una consolidación con un trasplante o no. Un trasplante de otra persona, ¿sí? Que eso es, digamos, un capítulo aparte. Pero en general una leucemia aguda se interna y hace una quimioterapia de alta intensidad. Si son pacientes más añosos, la quimioterapia quizás nos quedamos sin paciente si le indico quimioterapia de alta intensidad por una sencilla razón que el paciente añoso es más frágil, más vulnerable. ¿Sí? Tiene Claro. más comorbilidades, y entonces aguantará menos la quimioterapia. Ya el del trasplante en esos pacientes no se habla y lo que se hace es una quimioterapia o un tratamiento más acotado, pero el pronóstico es peor, digamos. Sí. Y si es una leucemia crónica, depende, porque si es una linfoide, para bajar un poco la gravedad. Es linfoide, a veces se hace control que los pacientes vienen. Una leucemia linfática crónica no es esa célula que compromete tanto el cuerpo, libera tantas sustancias, nos da cansancio, nos da sangrado. Hay un aumento de linfocitos y a lo mejor no tiene anemia, el paciente hace su vida normal y eso fue perfectamente un hallazgo. Entonces, en ese caso, los pacientes hasta a veces se controlan cada 3, 4 meses. Pero doctora, tengo leucemia y no me va a tratar, y no, porque además si lo trato, genero clones resistentes que después, si requieren en algún momento el día de mañana quimioterapia, voy agotando mi arsenal terapéutico. Claro. Se va controlando y no se hace nada. Si hay algún indicio, aumento de glóbulos, bajada de los rojos, de las plaquetas, aumento de linfocitos y otras cuestiones que tienen que ver con los síntomas y lo clínico, ahí sí a lo mejor merece tratamiento y muchas veces no requiere la quimioterapia esta que conocemos, que se cae el pelo, que nos deteriora, sino hoy por hoy tenemos blancos más dirigidos, personalizados, como bien vos decías perfectamente, para esa mutación que tiene alterado el paciente o ese tipo de leucemia para el paciente. Y después está, por eso, la mieloide o linfática crónica, que son más crónicas,
son más asintomáticas, que con un tratamiento, y esto sí, en la leucemia mieloide crónica ha revolucionado toda la oncología, con un tratamiento vía oral el paciente puede remitir la enfermedad y estar como perfecto durante años, siempre tomando una pastilla por boca. Entonces, por eso, es como la doble cara de la moneda. Está la leucemia aguda, la que nos asusta, la que es una tragedia, el paciente se interna, recibe quimioterapia de alta intensidad, si es un añoso, vemos qué podemos darle y vemos soslayando la enfermedad, y después están las crónicas, que a lo mejor no necesitan tratamiento o con un tratamiento pueden negativizar la enfermedad al punto de pasar desapercibida. Ujú. Bueno, es súper interesante la explicación. Yo no le pregunté brevemente, doctora, es un cáncer es poco habitual, poco frecuente, la prevalencia en general. En general, dentro de las agudas, por eso divido como si fuesen dos enfermedades diferentes. Dentro de las agudas, la leucemia mieloide aguda es más frecuente en adultos jóvenes y la incidencia va aumentando a medida que pasa la edad, porque esto tiene que ver con una mutación en donde ese árbol genealógico de células de la sangre se va deteriorando y a lo mejor hace una mutación inesperada, porque las células de la sangre son muchas, entonces Sí. tienen alta replicación diariamente, digamos. Ujú. Entonces, es como una fábrica de pantalones, alguna costura puede salir fallada, bueno, y ahí aparece la leucemia. Entonces, a medida que vivimos, va transcurriendo nuestra vida, esa falla puede ocurrir, como falla el corazón, como falla el riñón. Entonces, la leucemia mieloide aguda aumenta la incidencia a medida que aumenta la edad, y puede ser 1 en 33.000 habitantes, o sea, no es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Ok. Es casi nula en niños. La linfoblástica aguda tiene como una aparición bimodal. Puede aparecer en niños en donde el pronóstico es bueno porque en general los niños responden a la quimioterapia y después aparece en la vida adulta mayor, la Ujú. linfoblástica aguda. Y la crónica también es poco frecuente. Dentro de las leucemias crónicas, la más frecuente es la linfática crónica, que hasta a veces no requiere tratamiento. Perfecto, perfecto. Ya de paso que estoy conversando con usted, recuerdo que yo soy de donar sangre cada 5 o 6 meses, así que ya me está tocando. Ah, voluntario, bueno, No, felicitaciones, sí, porque hay que fomentar esa práctica, porque es un... claro, lo hacemos todo el tiempo aquí y la donación de médula también a propósito, que es algo más complejo claramente, pero bueno, a lo sencillo, la donación de sangre que son 3 minutos, eh, te van a recibir con los brazos abiertos, es muy poco el requisito para ir a donar sangre, así que bueno, siempre digo lo mismo, no lo haces hasta que te toca. ¿No? Cuando te toca y estamos pidiendo dadores por todos lados como si no sé, como con el tema de los órganos también, pero bueno. Doctora, un placer escucharla. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado y haberme tenido en cuenta, Jorge. Un Por placer. favor, que tenga un muy lindo día, doctora. Muchas gracias por estar con Igualmente, nosotros. saludos a la audiencia y a vos. Ahí Chao. estuvo con nosotros la doctora Florencia Baglioni, médica especialista en hemoterapia. Linda charla, linda charla concientizadora, como siempre hablamos, y esta última parte que quizás podemos hablar en otro momento con respecto a la donación. Decía, médica especialista en hemoterapia y hematología. Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud, mensaje al 115-887-2222. Ya venimos.